Este viernes, el diario The New York Times publica un perfil del secretario federal de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, considerado el principal punto de contacto del gobierno de México con las agencias de seguridad de los Estados Unidos. Según el texto, funcionarios estadounidenses lo consideran especialmente apto para recomponer la relación bilateral gracias al intercambio de información y a su enfoque para golpear a las organizaciones criminales. El diario neoyorquino de enorme influencia dice que García Harfuch concentra como nunca el control de organismos de inteligencia, fuerzas armadas y fiscales de investigación con el respaldo total de la presidenta de la República. Vamos a Washington en este momento con el periodista Armando Guzmán. Él tiene información de lo que dijo Marco Rubio, claro, y también de este elogio del New York Times a favor de Omar García Harfuch. Armando, un saludo muy cordial, muy buena tarde. Gracias, buenas tardes, Pepe. Otro saludo para ti. Déjame decirte, los planetas se están alineando, como tú dices, y en eso te tienes que preguntar qué es lo que quiere Estados Unidos, cómo quiere ver esta relación. Y si es esto, el mejoramiento de las tensiones que había antes y de las tensiones que fueron tan fuertes durante el anterior gobierno, bueno, este es un avance. En cuanto a Omar García Harfuch, y ahorita regreso con el secretario Marco Rubio. En cuanto al secretario de Seguridad de México, algo muy importante que él dice, le menciona al diario, al New York Times, que no es que Estados Unidos o México esté interesado en pedirle a Estados Unidos cooperación militar. Militares tenemos, dice García Harfuch, tenemos fuerzas especiales, tenemos gente bien entrenada. Lo que nosotros necesitamos es inteligencia, es información de inteligencia. Ahora, ese intercambio de información de inteligencia se había interrumpido y en forma muy importante porque Estados Unidos había manifestado tener una desconfianza completa en el gobierno de México y se refería al gobierno anterior. Durante el inicio de este gobierno todavía hubo conatos de separación y de distanciamiento, pero estos, como tú ves, se han mejorado. Y es importante que el secretario de Estado haya hecho su pronunciamiento. No es accidente que esto haya ocurrido en el Departamento de Estado, desde el podio del secretario para hacer anuncios importantes, y no es tampoco ninguna casualidad que lo haya hecho en español. No es porque haya habido periodistas que hablaban español en la sala y le hicieron las preguntas en español. Él sabía perfectamente que tenía una audiencia mucho más de la de Estados Unidos, mucho más allá, y que esto iba a ser importante en nuestro país. Ahora, en cuanto a esa cooperación y en cuanto a ese intercambio de inteligencia del que habla García Harfuch con Estados Unidos, yo creo que este tipo de cosas han avanzado de forma muy importante. Es cierto que Marco Rubio tiene varios puntos acerca de lo que está hablando con los carteles. Uno de ellos, y es muy importante, es el hecho de que dice nosotros no vamos a negociar con ellos, no vamos a darles tregua. Y no solamente está hablando de México, está hablando de Panamá, de Costa Rica, de Ecuador, de El Salvador y de la República Dominicana. Entonces, en todos estos casos, el secretario de Estado quería hacer una diferenciación importante. Y te voy a decir, esto también es significativo porque en la prensa mexicana yo he estado viendo esta semana que había encabezados que decían Estados Unidos le reclama a México por el envío de petróleo a Cuba. No, no es Estados Unidos en realidad. Estados Unidos es cuando habla Marco Rubio. Cuando habla una de las congresistas de Florida o uno de los congresistas del sur de Florida que tienen audiencias cubanas, bueno, entonces eso no es Estados Unidos. Pueden hacer mucho escándalo, pueden gritar mucho, pueden amenazar todo lo que ellos quieran. En realidad no tienen ninguna importancia, ninguna influencia dentro del Congreso. Son uno de 435 más. Entonces, este tipo de cosas ha ocurrido y ha sido más que nada en beneficio de los congresistas que lo usan y de los congresistas que quieren congraciarse con el pueblo cubano-americano que está en los Estados Unidos. En el caso de Rubio, él pudo haber hecho lo mismo, está haciendo exactamente lo contrario. Y está obviamente también, Pepe, si tú te das cuenta, y no sé si coincidas conmigo, en el hecho de que él sabe que hay un problema con Venezuela, habló de Venezuela también, habló de forma importante, pero en este momento Estados Unidos necesita de la alianza y de la amistad de todo el continente y del mayor número de países posibles, porque esto va a ser difícil. Y esta cuestión de Venezuela
Hoy se hablaba de esto en la Casa Blanca, en círculos que hubo de reuniones en los que se dice y se reconoce que esto no se va a solucionar de aquí al 1 de enero y que hay que establecer qué es lo que quieren seguir haciendo, porque al final, si esto quedara en nada, sería un ridículo espantoso para Donald Trump y esto lo dañaría y dañaría la imagen de los Estados Unidos ante países como Irán, como Corea del Sur, como China, con la misma Rusia. Entonces, este mismo tipo de cosas son las que se están discutiendo ahora y el hecho de que Venezuela sea un punto tan álgido, tan difícil, tan difícil de predecir en cuanto a cuándo terminará todo esto y en cuanto a por qué hay que ponerle ahora velocidad o urgencia. Pues entonces necesitan de la alianza de países importantes y México es un país muy, muy, muy importante. El juego que juegue el gobierno de México en los próximos días y semanas y meses en cuanto a Venezuela y en cuanto a Cuba van a ser realmente importantes. Entonces, ahí tienes al secretario de Estado reconociendo esta situación esta tarde en el Departamento de Estado. Sí, de acuerdo, llama muchísimo la atención y también, bueno, lo del New York Times a favor de Omar García Harfuch, que no creo que hayan estado de acuerdo en ello, pero bueno, se alinean los planetas como tú empezaste diciendo. Y también hubo una entrevista hoy, o cuando menos hoy se hizo pública, una entrevista del presidente Trump con la cadena de noticias NBC, en donde vuelve a hablar de Venezuela y dice no se descarta una guerra, una invasión a Venezuela. Dice Trump en la entrevista que Maduro sabe lo que Estados Unidos quiere. Te voy a poner la nota y la comentamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela, al afirmar que no descarta esa opción en el marco de la creciente presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. Y es que en una entrevista telefónica con NBC News, Trump declaró: no lo descarto, no, al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra, y anticipó que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al régimen chavista. Al ser consultado sobre si su objetivo final es derrocar a Maduro, Trump evitó una respuesta directa y se limitó a afirmar: él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie, dijo para NBC News. Además, cuando se le preguntó si las acciones estadounidenses podrían desembocar en una guerra, Trump respondió: no lo discuto. Aunque luego admitió que es una posibilidad y agregó que habrá más incautaciones de petroleros. Bueno, esto fue lo que dijo la cadena NBC, el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, hoy se estaba sacando la cuenta de lo que ha significado en saldos los ataques de las fuerzas militares o navales desplegadas en aguas del Caribe venezolano y también del Pacífico Sur, del Pacífico Oriental. En 3 meses de ataques estadounidenses contra embarcaciones venezolanas en el Caribe, hay que contar 104 muertos, según un conteo publicado por el diario español El País. ¿Qué te parece, Armando? Sí, este número es muy alto. El presidente no quita el dedo del renglón. Y te voy a decir, lo que se dijo inmediatamente después de esta entrevista que hizo por teléfono con Christian Walken, tú y yo conocemos bien, la conductora y la presentadora de Meet the Press en NBC los domingos. Para eso fue esta entrevista. El presidente afirma también que él está seguro de que no va a dar un paso hacia atrás y que la cuestión de una guerra contra Venezuela es una realidad que él contempla. Ahora te voy a decir lo que se dice en Washington, te voy a llevar antes, al 2021, cuando el presidente Biden se le ocurrió decir que una incursión de Putin dentro de Ucrania, pues a lo mejor no sería tan grave. Y al día siguiente, Putin lo que hizo fue meterse en Ucrania. Entonces, si el presidente hoy reconociera que hay posibilidades de negociación, que hay posibilidades de discusión, que hay todavía posibilidades de arreglos por medio de otros países, entonces no lo tomarían en serio en Venezuela. Y él tiene que mantener esta actitud de fuerza y esta actitud intransigente hacia Maduro para que en realidad llegue a algún lado antes de que esto empiece a crecer en tiempo y nada ocurra. Esa es la principal preocupación de la Casa Blanca en esta mañana. Y se les preguntaba, ¿por qué es la urgencia?
Y la urgencia precisamente es por eso, porque ha estado pasando el tiempo y nada ha funcionado. No ha funcionado lo del embargo, no ha funcionado lo de 50 millones de recompensa para Maduro, no ha funcionado el ofrecerle que se vaya a Turquía o a Bielorrusia o a algún otro lugar, no ha funcionado nada de eso. Y mientras hay una presión constante por parte de María Corina Machado, que quiere venir a la Casa Blanca a visitar al presidente Trump. Pero si ella viene y no hay nada solucionado en cuanto a Venezuela, eso va a hacer ver mal al presidente, que por cierto, ya hoy va a Carolina del Norte. En Carolina del Norte está por aparecer dentro de 45 minutos en un lugar, en un meeting político interno completamente con temas internos en Estados Unidos. Pero de ahí se va a Mar-a-Lago y entonces no lo vamos a volver a ver en la Casa Blanca durante un buen rato. Claro que Mar-a-Lago podría ser también un buen lugar para recibir a María Corina Machado y la presión que continúa habiendo por parte de Venezuela. Pero te digo, eso es lo que se dice internamente, que la actitud del presidente es precisamente para no bajar la presión y para que Maduro no vaya a creer en algún momento que puede tenerles de ganar siguiendo con todo esto y dándole tiempo al tiempo, mientras todo sigue pasando. Y el único que puede quedar en ridículo, o que podría quedar en ridículo, es el presidente Trump, que a él, al mismo presidente Trump, le preocupa tanto. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias y estaremos en comunicación próximo lunes. El lunes estaremos aquí, Pepe, con mucho gusto. Gracias, buenas, que te vaya muy bien. Buenas noches allá en Washington. Por cierto, Estados Unidos lanzó este viernes ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria. Esto como represalia por la muerte de 2 soldados del ejército estadounidense durante una operación contra esa organización. Esto fue el sábado pasado en territorio sirio. Aviones de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería embistieron a decenas de presuntos sitios del Estado Islámico en varios lugares del centro de Siria. Según un funcionario estadounidense, quien habló bajo condición de anonimato con el periódico The New York Times y describió el operativo como un ataque masivo. Se espera que los ataques aéreos y de artillería estadounidense duren todavía varias horas, hasta entrada la madrugada del sábado. Esta nueva escalada militar en Siria ocurre en un momento en que Estados Unidos redujo su presencia ahí a unos 1,000 soldados, la mitad de los que tenía a principio de año, luego del derrocamiento del gobierno del expresidente sirio Bashar al-Assad. El sicario sirio que mató a los soldados y a un intérprete civil estadounidense era miembro de las fuerzas de seguridad sirias. Estaba a punto de ser destituido por sus opiniones extremistas, según informaron las autoridades de Damasco. Esto está ocurriendo en estos momentos. Como ya la diplomacia no aplica en los Estados Unidos, al respecto el secretario de Defensa de allá, de la Unión Americana, Pete Hegseth, ha dicho que esto no es el inicio de una guerra, es una declaración de venganza. Correcto, vámonos a una pausa y regresamos. Hay más información, por supuesto.